Las cárceles de Bogotá tienen un hacinamiento entre el 60 y el 70%. La Defensoría del Pueblo dice que por cada 1.000 presos hay un médico. O sea, es terrible. Las cárceles del país registran los niveles de hacinamiento más altos de los últimos años. Estos son los centros penitenciarios con más número de internos. Veamos, Riohacha presenta 455% de sobrecupo, Santa Marta 375%, Valledupar 342.6% y la cárcel de los Andes en Antioquia 304% de hacinamiento. Uno comete errores en la calle y uno viene a reflexionar acá mucho. Pero cuando uno ya está acá es cuando uno reflexiona y ya es demasiado tarde. Hola a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Como lo oyeron, vamos a hablar sobre prisiones, sobre las personas que por algún motivo están en situación de reclusión e intentaremos, si es posible, resolver una duda, que será la base de este programa. ¿Sirven las cárceles? Esto es Podcárceles. Bienvenidas y bienvenidos. Entérese de la situación de las personas que están en prisión. Historias de vida a través de sus voces. Acá inicia Podcárceles, un programa de Global Podcast Group. Así es, gracias nuevamente por escuchar este primer episodio de Podcárceles, donde vamos a hablar de las personas que están o estuvieron privadas de la libertad. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde debemos empezar? Es complicado. Podríamos iniciar por preguntarnos ¿a cuántos de nosotros realmente nos interesan las personas que están en las cárceles? Al principio de este podcast escuchábamos noticias sobre el hacinamiento de las prisiones, que es como lo más común que sabemos de las cárceles, que hay muchas personas para las cárceles que existen en Colombia, pero no pasa de ahí. Esa es como la noticia recurrente. O también escuchamos día a día como hay un proceso pendiente, pedimos o queremos mejor que metan a la cárcel a alguien, a un político corrupto, homicidas, violadores. Es más, en esta época algunos candidatos y candidatas a alcaldías, al consejo y a otros puestos públicos pues han incluido ese discurso en sus propuestas. Meter a la cárcel a los ladrones, meter a la cárcel a las personas que se roban bicicletas, construir más cárceles, mejorar las cárceles que existen. Incluso están discutiendo sobre la cadena perpetua. Global Podcast Group. Pero la base de este programa es una pregunta. ¿Realmente sirven las cárceles? ¿Sirven para ayudar a corregir, por decirlo de alguna forma, una conducta? ¿En qué caso sirve? Es complicado. Y segundo, ¿qué ocurre con las personas que están en prisión? ¿Cuáles son las condiciones a las que se enfrentan? ¿Cómo viven su día a día? Y por qué al parecer ni las instituciones ni el Estado les garantizan sus derechos. Y también nos podemos preguntar, ¿qué pasa cuando salen? Cuando muchas personas cumplen su condena, ¿les sirvió estar en la cárcel? Muchos dirán que no, que ya no es posible una llamada resocialización, pero ¿realmente es así? Como verán, es muy complejo hablar sobre cárceles, pero por eso en este primer episodio vamos a dar un vistazo general de la situación actual carcelaria en Colombia para entender un poco qué está pasando. Y para esto nos vamos a basar en algunos documentos y respuestas que crearon organizaciones de derechos humanos, en los que analizan unos informes que el gobierno emite semestralmente respecto a la situación penitenciaria y son llamados el estado de las cosas inconstitucional en las cárceles en Colombia. Estas organizaciones conforman una comisión de seguimiento a la sentencia T-388, que luego hablaremos un poco más a fondo, y hacen una veeduría para corroborar si todo lo que hay en estos documentos corresponde a la verdad, si se están cumpliendo, y también llama la atención sobre cosas importantes como el enfoque de género o una garantía real que se cumplan los derechos humanos, que a veces se olvidan. Global Podcast Group. Otro documento que nos va a servir mucho es un informe que hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, llamado Mujeres y Prisión en Colombia, que cuestiona si la prisión
debe ser la principal respuesta frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, que son infractoras por primera vez y que son responsables del cuidado de sus familias. ¿Qué nos dice esto? El informe dice que las medidas alternativas a la cárcel pues son más efectivas y tienen un menor costo para reducir la reincidencia y mejoran las posibilidades de reinserción y mitigan las vulnerabilidades a las que estas mujeres se ven expuestas cuando entran a la prisión. Con esta investigación se confirma que hay una necesidad urgente de implementar un enfoque diferenciado de género en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de la política criminal y penitenciaria del gobierno actual, de toda la política penitenciaria que existe, así como de ampliar el uso de medidas alternativas para mujeres con responsabilidades de cuidado, pues que hayan cometido delitos no violentos. Ya en los 3 años y medio que llevo he pedido 3 veces mi domiciliaria por madre cabeza de familia y 3 veces me la han negado. Y no toman en cuenta que uno merece una oportunidad. Global Podcast Group. Acá nos metemos en un contexto que no es muy conocido, que es el enfoque de género en las prisiones. Cuando se habla de cárceles, se habla de La Picota, la cárcel de Cómbita, la cárcel de Bellavista en Medellín, la de Santa Marta, que es una de las más hacinadas, entre otras, todas cárceles de hombres. Pero ¿qué pasa o qué diferencia mejor a las mujeres en estado de reclusión? Pues eso es precisamente lo que vamos a hablar en este programa y en los siguientes podcasts. Queremos comenzar a hablar sobre esta problemática de las mujeres en prisión y también sobre las mujeres que salen de prisión. Muchas de ellas son cabeza de hogar, de bajos recursos, sin estudios superiores y víctimas de algún tipo de violencia. Y la mayor parte pues no han cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez. Entonces, ¿qué diferencia la situación de las mujeres privadas de la libertad a la de los hombres? El 85% eran madres y el 54% de ellas vivían con sus hijos menores de 18 años, pues que eran las principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos para mantener a sus hijos. Con su detención, ¿qué pasa? Se rompe el núcleo familiar, lo que deja a los hijos expuestos a un trauma, a ese trauma de la separación, al estigma y a las presiones sociales y económicas, obviamente, que a su vez pues pueden llevarlos a vincularse con grupos delincuenciales, por dar un ejemplo únicamente, reproduciendo como un ciclo de violencia permanente. Sí, acá no estoy haciendo nada. Mi diario vivir es llevar a mi hija al jardín y llegar a no hacer nada, sabiendo que afuera puedo hacer mucho por mis hijos, por mí misma, por mi mamá. Global Podcast Group. Por todo esto hemos querido iniciar este programa de Podcárceles con mujeres, pero vamos a iniciar con mujeres que actualmente están libres, que ya cumplieron su condena y están empezando nuevamente a vivir fuera de una prisión. ¿Por qué empezamos así? Pues para poder hablar de esta importancia del rol de la mujer como núcleo de una familia, porque es una pérdida para la sociedad cuando una mujer es privada de su libertad. Y para eso aprovechamos un evento que realizó la Corporación Humanas y el Grupo de Mujeres Libres el pasado 13 de junio, el 12 y 13 de junio, que fue el primer encuentro de mujeres de varias partes de Colombia que estuvieron privadas de la libertad. Y es el primer evento de este tipo que se realiza en Colombia hasta hoy. Se reunieron para discutir sobre las condiciones de las mujeres que están dentro de las cárceles y les preguntamos por qué no se había hablado anteriormente de esto y cómo se sintieron con este evento. Y esto fue lo que nos dijeron. Global Podcast Group. Pues la verdad, nunca esperé que nos pudiéramos reunir mujeres para luchar por los derechos humanos de las internas y de las pospenadas. Sobre todo acá en Colombia, que es un país que todos los derechos humanos de ellas son vulnerados. ¿Estaba esperando este encuentro? ¿Usted lo pensó en algún momento? No, anteriormente no, pero ahora que estamos trabajando con el grupo y luchando, nos hemos propuesto, ya tenemos metas muy claras y claro que lo esperábamos. Y el reconocimiento de muchas cosas queremos que se les dé a todas las mujeres. Acabas de salir del primer encuentro nacional de mujeres que salieran de prisión. ¿Cómo te sientes? Contenta, feliz, emocionada, reencontrarme con compañeras con las que estuve en la cárcel, pues es muy emocionante. Estábamos allá, éramos una familia,
porque pues convivíamos 24 horas al día, entonces ellas son más familia que la misma familia que está afuera. Global Podcast Group. Y también pudimos hablar con la subdirectora de la Corporación Humanas, que gestó este primer encuentro, y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué conclusión te llevas de este evento? Bueno, yo me encuentro muy contenta porque realmente este grupo de mujeres libres inició su trabajo de reconocimiento como mujeres que han salido de prisión hace un año, y yo encuentro un enorme cambio en ellas, una gran capacidad para reconocerse como mujeres libres, como mujeres con derechos y como mujeres que pueden aportarle a la sociedad y que pueden transformar este populismo punitivo que nos agobia a todos. Este es el primer encuentro. ¿Qué sigue de ahora en adelante? ¿Qué sigue a partir de ahora? Bueno, sigue el trabajo de consolidación del grupo de mujeres libres. Hoy varias de las invitadas se sumaron al grupo, y el próximo mes tenemos un encuentro regional en el que van a estar mujeres que vienen de Estados Unidos, de México, El Salvador, Ecuador, Argentina, Brasil, porque la idea es que podamos trabajar de manera más amplia con otras mujeres que también han experimentado la cárcel y que están diciéndole al mundo entero: es necesario cambiar esta mentalidad en la que deseamos que la gente se pudra en la cárcel. Global Podcast Group. Así terminamos nuestro primer episodio de Podcárceles, con muchas dudas, con muchas preguntas, pero hemos escuchado cómo desde una iniciativa propia de mujeres que estuvieron privadas de la libertad y hoy en día están libres, son mujeres libres, pues pueden hablar y expresar a través de su experiencia por qué es importante para todas y todos poner en discusión las condiciones que actualmente tienen las prisiones en Colombia, por qué se vulneran los derechos a las mujeres privadas de la libertad. Y bueno, yo espero podamos resolver en algún momento nuestra pregunta: ¿sirven realmente las cárceles? Y precisamente, pues nuestro segundo episodio va a tratar de conversar con estas mujeres libres y las organizaciones que están hablando de abolicionismo penitenciario y las penas punitivas. No se quiere abolir el marco de referencia, que son todas estas entidades y las leyes existentes, pero sí se trata de descubrir la posibilidad de realizar una construcción de dignidad. ¿Y de qué se trata esto? Pues lo veremos en el segundo episodio de Podcast. Y esperemos que podamos estar en el primer encuentro regional de mujeres libres, como ya nos decía Luz Piedad Caicedo, la subdirectora de Humanas, en donde mujeres de toda América hablarán sobre este y otros temas. Así que gracias por escuchar este podcast, este primer episodio de Podcárceles. Pueden descargarlo desde Spreaker, suscríbanse, también nos encuentran en Facebook como Global Podcast Group, escúchenos en Spotify y en Google Podcast, y pueden escribirnos a info@globalpodcastgroup.com. Así que muchas gracias, hasta la próxima, chao. Global Podcast Group.